lo que teníamos, ¿no? En este ejercicio vamos a considerar el semicono y el hemisferio superior, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llamar Vale. S, va a ser el semicono, y vamos a llamar mejor H de hemisferio al hemisferio superior. Vale. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que podemos representar del siguiente modo, ¿verdad? Sí. Podemos representar. Lo que estamos haciendo es que tenemos aquí, en cierto modo, en perspectiva, vamos a coger el cono, así. Y ahora, aquí encima tendríamos el o el hemisferio superior, ¿de acuerdo? Que sería igual. Vale. Lo podemos poner también así en perspectiva, por detrás, para que se vea que sería esto, ¿vale? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos diciendo que si yo cojo un punto P, a través del eje OZ que tenemos aquí, lo que hacemos es que proyectamos horizontalmente, es decir, empujaríamos así, horizontalmente, hasta que aquí corto con el hemisferio, ¿vale? Entonces tenemos una Vale. aplicación F que va del semicono en H y que a un punto P le hace corresponder la imagen F de P. Vale. A mí me van a pedir varias cosas. Por un lado me piden, lo que me piden realmente es hallar la expresión de la aplicación, primero. Claro, aquí te dice comprobar que la aplicación enunciada viene dada por esto, pero no es simplemente, esa es la fórmula, sino que aquí tienes la pista de lo que tú hagas al final te tiene que salir eso, ¿de acuerdo? Vale. Pero no puedo decir simplemente, pues eso, sino que queremos llegar a esa expresión. Por el camino te dicen, oye, el semicono lo puedes parametrizar como una superficie de revolución, de esta forma. Dice, bueno, pues vamos a ver cómo podemos llegar a eso. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser trabajar con el semicono, ¿de acuerdo? Entonces, Vale. ¿qué sabemos? Sabemos que el semicono tiene como base la esfera, perdón, la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿de acuerdo? Y como Vale. vértice, el punto 0, 0, 1, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que en realidad lo único que tengo que hacer es coger una red para construir mi cono. ¿Qué tendría que hacer? Si me fijo, cuando yo tenga la representación en el plano, perdón, en X y Z, ¿qué estamos diciendo? Que si tengo aquí el punto 0, 0, 1, entonces una vez que tenga una recta cualquiera, puedo coger la recta que más me apetezca. Puedo decir, pues mira, cojo la recta esta de aquí. Lo que voy a hacer que es darle una vuelta, ¿de acuerdo? Y al girar esta recta, a través de los puntos de la circunferencia, ¿qué va a ocurrir? Que va a ir generando todas las El cono. rectas de mi cono, ¿vale? Eso es lo primero que queremos ver, ¿vale? Entonces, me da Vale. igual qué recta escoja. Puedo coger la recta que pasa por el punto x igual a 1, o la que pasa por el punto y igual a 1, o una intermedia, para gusto los colores, ¿vale? Vale. Pero vamos a buscar esa recta. ¿Cómo podemos hacer eso? Hombre, lo más sencillo es que como estamos trabajando con la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1, lo más sencillo sería parametrizar esa circunferencia con algunas coordenadas sencillas, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos parametrizar nuestra circunferencia x cuadrado, x cuadrado más y cuadrado igual a quién? A r al cuadrado, como lo siguiente.
como decimos, pues x va a ser simplemente r por el coseno de t e y va a ser r por el seno de t. ¿Por qué hemos puesto una r y no un 1? Porque la que vamos a hacer va a ser parametrizar cada punto de esta recta. Y si nos fijamos, cuando parametrizamos cada punto de esa recta, ¿qué estamos diciendo? Que puedo tener este punto, ¿verdad? Que está en el radio 1. Pero puedo tener este punto aquí, que tiene un radio menor. Puedo tener este punto aquí, que tiene un radio menor, ¿verdad? Y lo que estamos Sí. haciendo es que cada uno de estos puntos son los puntos que yo luego voy a estar girando. ¿Vale? Entonces lo que me interesa es tener una parametrización. Y lo que estamos haciendo simplemente es ver las distintas alturas, es decir, ver cómo es el radio que tenemos. Aquí en el enunciado no lo han llamado R y T, lo han llamado U y V. Entonces podemos decir, bueno, pues podemos trabajar también con la U y la V. Pues sí, podríamos hacerlo. O con la R y la T, no da exactamente igual. ¿Vale? No tienes por qué tener como aquí te han dicho que la ayuda es U y V, tú tienes que usar U y V. Pues sí o no, depende, para gusto los colores, ¿vale? Eso no pasa nada, ¿vale? Y ahora entonces la pregunta es, bueno, pero esta recta R, perdón, este radio R depende de la altura, ¿verdad? Sí. Aquí lo que vemos es que depende de Z. ¿Y cuál es la dependencia de Z? Aquí es donde entra el usar el dibujito de 2 dimensiones, es decir, la recta que tú uses. Y esto es lo que podemos decir, que decimos, bueno, pues si yo dibujo la recta como aquí la X, aquí la Z, y tengo aquí el punto 1 y aquí el punto 1, ¿verdad? Tengo esta recta de aquí, ¿cierto? Sí. ¿Y la ecuación de esta recta cuál es? Si nos cuesta así, lo podemos dibujar para el otro lado, es decir, lo podríamos haber dibujado con la X apuntando a la derecha sin ningún problema. Lo hemos dibujado así únicamente porque esté en la perspectiva de este dibujo de 3 dimensiones. Pero lo que estamos diciendo es que esta es una recta que apunta hacia abajo, ¿verdad? Entonces la pendiente es negativa. Y además, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que Z va a ser menos algo de X, ¿verdad? Hombre, Sí. como cuando baja 1, va 1 a la izquierda, va a ser Z igual a menos X, ¿verdad? Sí. Pero además, como en el punto 0 pasa por el Z igual a 1, lo que estoy haciendo es que le estoy sumando 1, ¿cierto? Sí. Entonces, esta es la relación que tengo, ¿vale? Vale. Sí. ¿Eso qué significa? Significa que esta Z lo que va a hacer es darme el radio, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo que la distancia X horizontal, ¿quién me va a dar? Esta distancia horizontal, es decir, si fijo esta altura, toda esta distancia me va a dar el radio R, ¿verdad? Sí. Pero el radio R es la componente X formalmente en este dibujito, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, estamos diciendo que esto de aquí es lo que va a ser menos R. Vale. Y entonces puedo sacar la relación, ¿verdad? Puedo pasar la R restando a la izquierda y ¿qué diría? Que R es igual a 1 menos Z, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que esto de aquí, ¿quién es precisamente? 1 menos Z ¿Al cuadrado? al cuadrado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y entonces, hombre, ya tenemos que la ecuación del cono, del semicono, ¿cuál sería? Sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1 menos z al cuadrado, ¿verdad? Sí. Pero aparte, podría parametrizar mi cono del siguiente modo. Con la parametrización que tenemos aquí, tendría que añadir, pasar de algo de dimensión 2 a algo de dimensión 3, ¿verdad? Diría, es que la R, resulta que la R es 1 menos z por el coseno de t. La y, Vale. ¿quién sería? 1 menos z por el seno de t. Y por último, la z la dejaría como z. ¿Vale? Vale. Y eso nos da precisamente la parametrización que nos ponen aquí como ayuda. Me lo ponen con u y v en vez de con z y t. No pasa nada, yo sé que sería 1 menos el z coseno de t, 1 menos el z seno de t y aquí la z. ¿Que le queremos cambiar la letra y ponemos u y v? Sin problema. También hemos obtenido que la ecuación del semicono, ¿cuál es? Precisamente x cuadrado más y cuadrado igual a 1 menos z al cuadrado.
Vale, eso ya lo sabemos. ¿Eso Vale. qué significa? Que formalmente lo que nosotros hemos obtenido que es una carta, ¿verdad? Es decir, Sí. formalmente tenemos que si yo tengo aquí el semicono y tengo aquí mi hemisferio, puedo ir del semicono al hemisferio mediante la aplicación F. Pero aparte, si yo pongo aquí un abierto cualquiera, que el abierto cualquiera que vamos a coger va a ser precisamente R2, ¿qué estoy viendo? Que puedo ir de R2 a S con una carta simple que llamamos normalmente X, ¿verdad? Sí. Donde X de, hemos dicho Z, T, pero bueno, vamos a poner ahora con la I y la V para seguir con las cuentas, de UV Vale. es precisamente el 1 menos V coseno de U, el 1 menos V seno de U y aquí la V, ¿vale? Y Vale. entonces tengo una carta simple que cubre a mi cono. Claro, también, no me lo piden, pero también voy a ser capaz de encontrar una carta simple que va de R2 en H, que podemos llamar ahí, ¿verdad? Y aquí que traemos Sí. cosas simplemente las coordenadas esféricas. Que eso todavía no nos hace falta, pero bueno, lo podríamos tener también sin ningún problema. Tendríamos el Vale. cambio de decir, bueno, pues yo llamo X igual a, como el radio es 1, sería coseno de, normalmente ponemos phi y teta, pero aquí vamos a poner coseno de V, coseno de V, la I tendríamos, coseno de, no, aquí viene el seno, exactamente. Aquí viene el seno de U, coseno de V. De memoria nunca me la sé, más o menos siempre me cuesta. Y aquí tenemos el seno de V, ¿vale? Vale. Que en realidad esto puede ser R2 o puedes poner en lugar de R2 cualquier G que sea un abierto, Vale. ¿vale? Un abierto de R2. Vale. Lo puedes poner con el dibujito. Normalmente estamos acostumbrados a llamar los U mayúscula y V mayúscula a los abiertos, pero bueno, no tiene por qué, ¿vale? Muy bien. ¿Esto por qué? Porque entonces podemos expresar F de un modo, ¿verdad? Y es que resulta que F se puede escribir como ¿quién? Para ir de S a H puedo ir primero de S a este abierto, ¿verdad? Y luego de este abierto hacia H, ¿cierto? Sí. Es decir, podría escribirlo como la X a la menos 1 compuesto con la Y. Sí. ¿Y eso qué me dice? Que como tanto X e Y son cartas simples, ¿verdad? Sí. Eso me está diciendo que entonces esta aplicación F como es. F es regular Vale. y biyectiva, Vale. ¿vale? ¿Y ahora qué me falta? Me falta estudiar la diferenciabilidad, ¿cierto? Sí. Para diferenciabilidad todavía, bueno, y todavía no hemos hallado la expresión de f, ¿vale? Me falta ver cuál es la expresión de f. Para eso ya sabemos que tenemos la ecuación del semicono y la ecuación de h, ¿verdad? Es decir, Sí. ya hemos obtenido que el cono S está dado por x cuadrado más y cuadrado igual a 1 menos z, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Y el Sí. hemisferio está dado por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Obviamente, aquí aparte estamos pidiendo que el z tome unos valores concretos, es decir, aquí el z toma valores comprendidos entre 0 y 1, y aquí estamos pidiendo que la z sea mayor o igual que 0, ¿vale?
porque no hemos tomado el cono infinito, sino que lo hemos cortado. Y aquí no estamos tomando la esfera completa, sino que únicamente me quedo con la parte de arriba, ¿vale? Pero lo que nos interesa son estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando yo tenía un punto del semicono, lo proyectaba hacia la esfera, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo habíamos hecho esa proyección? Diciendo, ah, bueno, pues si yo tenía aquí el cono y tenía aquí la esfera, cojo el punto y lo empujo hacia aquí. Pero si nos fijamos, esta distancia horizontal que representa un radio r, ¿verdad? Sí. Y esta distancia, la de este punto, representa un radio r tilde, ¿verdad? Sí. Pero este radio r, ¿qué radio es? Es el radio que tiene mi punto en el cono, ¿verdad? Sí. Y este radio r' es el radio, o r tilde es el radio que tiene mi punto en la semiesfera. Vale. Entonces, lo único que está cambiando de un punto a otro es lo que varía el radio, ¿verdad? Sí. Entonces, podemos obtener la relación entre ambos radios. ¿Por qué? Porque yo sé que me da igual cuál cojas, si coges r entre r tilde o al revés. Lo ponemos al cuadrado únicamente porque las formitas son al cuadrado, ¿vale? Vale. Y entonces decimos, bueno, en r al cuadrado, ¿qué tenemos? La r era lo que teníamos aquí, ¿verdad? En el Sí. semicono, que sería 1 menos z al cuadrado, ¿verdad? Sí. Pero ahora, cuando nos vamos precisamente a esto no está puesto como x cuadrado más y cuadrado igual a algo, ¿verdad? No. Pero podemos reescribirlo del siguiente modo, diciendo, ah, es que si yo cojo la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, pues aquí tiene que estamos hablando del radio, pero el radio horizontal. Y en una esfera el radio no lo contamos horizontalmente, sino que lo contamos desde el origen, ¿verdad? Entonces no Sí. podríamos decir la r tilde es 1. No, 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 no. Lo que estamos diciendo es que esta ecuación se puede escribir como x cuadrado más y cuadrado igual a 1 menos z cuadrado. Y esto de aquí sería mi radio r tilde al cuadrado, ¿de acuerdo? Visto como si en vez de calcular las coordenadas esféricas, a la esfera le aplicase las coordenadas cilíndricas también. Y entonces aquí me quedaría 1 menos z cuadrado. Pero esto lo podemos simplificar, ¿verdad? Sí. Porque 1 menos z cuadrado es 1 menos z por 1 más z. Y entonces 1 menos z se me simplificaría y arriba me quedaría 1 menos z entre 1 más z. Sí. ¿Pero eso qué significa? Que entonces, cuando yo cojo un punto x y z que pertenezca al semicono, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la componente x e y van a ser las componentes de tu circunferencia, ¿verdad? Pero a esa circunferencia le estás aumentando el radio. ¿En qué proporción? En esta proporción de aquí, ¿verdad? Sí. Eso que significa que si antes yo tenía la componente x, ahora esta componente x la voy a multiplicar. Ojo, aquí hemos puesto los radios al cuadrado, ¿verdad? Entonces esta cantidad le tendría que hacer la raíz cuadrada, ¿cierto? Sí. La voy a multiplicar por la raíz de 1 menos z entre 1 más z. A la componente y que tú tenías antes, que cumplía que x al cuadrado más y cuadrado era igual al r minúscula al cuadrado, lo vas a multiplicar por la raíz cuadrada de 1 menos z entre 1 más z. ¿Por qué? Porque ahora cuando eleve toda esta componente al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué me queda precisamente? Me queda el x cuadrado, el y cuadrado, factor común que multiplica a 1 menos z por 1 más z, que es el nuevo factor que tenemos aquí multiplicando. ¿De acuerdo? Y la componente z es la altura la hemos cambiado. Si yo tenía este punto altura z, este punto a qué altura sigue estando. A la altura z. Pues entonces aquí sigo poniendo z, ¿verdad? Anda, Sí. esto es precisamente
la expresión que a mí me han dicho que íbamos a obtener nosotros para esto de aquí. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, ¿qué significa? Realmente he puesto una cosa, que he puesto los signos mal por lo siguiente. Porque esto está aumentando, ¿verdad? Y aquí he puesto el chico entre el grande. Como aumenta tenía que haber puesto el grande entre el chico. Pero bueno. Vale. Eso, porque no estamos yendo de este punto hacia adentro, sino estamos yendo del chico hacia el grande. Entonces está aumentando. Entonces, en vez de haber estudiado el cociente R entre R tilde, el chico entre el grande tenía que haber estudiado el grande entre el chico. Pero bueno, es 1 entre, entonces invertimos la fracción. Pero no pasa nada, ¿vale? Y entonces esta es mi aplicación, es decir, mi aplicación F que va de S en H, esto de aquí es un punto de H, está dado esta expresión, ¿vale? Es decir, ya he obtenido la expresión de mi aplicación. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y esta aplicación que va de S en H es diferenciable? ¿Cómo podemos obtener nosotros eso? ¿O cómo podemos estudiar la diferenciabilidad? Claro, porque a priori parece una cosa muy complicada, pero tenemos un teorema. Y entonces, recordemos que si F que va de R3 en R3 es diferenciable, y M y N son superficies regulares, entonces la aplicación F restringida a M, que va de M en N, es diferenciable. ¿De acuerdo? Entonces, este es el resultado que nosotros vamos a usar. Y entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que F de X y Z, ¿quién era? Era simplemente multiplicar la raíz de 1 más Z entre la raíz de 1 menos Z por X, la raíz de 1 más Z entre 1 menos Z por Y, y aquí el Z, ¿verdad? Sí. Y quiero ver si esta aplicación es diferenciable. Vista como aplicación que va de R3 en R3. ¿Vale? No. Pero ¿qué tenemos? Que esta aplicación resulta que es diferenciable porque tengo polinomios, ¿verdad? Sí. Los polinomios son diferenciables. Luego, esta aplicación F es diferenciable. Vista como una aplicación que va de R3 en R3. Entonces, con el resultado que tenemos en teoría, si yo únicamente la restringo a un abierto o a mi variedad, a mi superficie regular, entonces la aplicación F también es diferenciable. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que mi aplicación F es, hemos obtenido la expresión de la aplicación, hemos visto que es biyectiva y regular por ser composición de las cartas simples y además es diferenciable porque la aplicación formal entera es diferenciable. ¿De acuerdo? Sí. Luego tenemos todo lo que sigue la primera parte referente únicamente a la aplicación F, ¿vale? Y ahora viene comprobar que no es isometría local ni localmente conforme. ¿Y para eso qué vamos a hacer? Es decir, ahora falta ver si F, que va de, bueno, hemos puesto M y N cuando en verdad eran S y H, pero bueno, M y N es como aparece en el resultado de la teoría. No. Falta ver si F es localmente conforme. ¿Conforme primero o primero me ha dicho isométrica? Vale. Localmente isométrica. Y segundo, si es localmente conforme. Y aquí es donde van a entrar en juego las cartas que hemos definido anteriormente, ¿vale? Es decir, ahora vamos a usar
las cartas simples que definen a S y H, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque por un lado, para S que teníamos la carta X de UV que venía dada por 1 menos V coseno de U, 1 menos V seno de U y V. Y para H que teníamos I de UV que era coseno de U coseno de V seno de U coseno de V y por último el seno de V, ¿de acuerdo? Sí. Que está simplemente las cartas de las coordenadas esféricas, ¿vale? En la de Entonces, arriba, la U y la V están cambiadas, ¿no? A ver si no me he confundido. Sí, vale, sí, vamos a ponerlo. Aunque es cierto, ¿no? Vamos a poner el orden correcto. Si hemos dicho que esto era U, vamos a cambiarla y ponerlo todo tal y como viene. Esto es 1 menos V, U. 1 menos V, U. ¿Y esto es V? ¿O lo he vuelto a poner igual? Lo he vuelto a poner igual. Oh, por Dios. Vale. Entonces, hemos dicho. Mi memoria no da para más. A ver, esto era U, exactamente, y esto es V. Esto es U, y esto es V. Y esto es U, ¿verdad? Sí, Exactamente. sí. Ahora sí, vale. Uf. Venga. Entonces, recordemos que hemos visto en teoría dos cosas. Que localmente isométrico, ¿qué significa? Pues si yo llamo aquí y decimos, pues mira, vamos a denotar G sub I J a los coeficientes métricos de S. Y vamos a llamar H sub I J, por acortar el nombre, a los coeficientes métricos de H. Entonces, ¿qué significa localmente isométrica? Significa que G sub I J coincide con el H de I J para todo I y J. ¿Y qué significa localmente conforme? Significa que existe un lambda, ¿de acuerdo? Positivo, de modo que ¿qué tiene que ocurrir? Que Jesús y J Exactamente, coincida con quién ahora. por lambda cuadrado primero. Exactamente, lambda al Por cuadrado H. del H sub I J. Es como una extensión de la isometría. ISO me está diciendo me lo deja igual y por eso es como tener el lambda igual a 1 y conforme me está dando un poco más y me está diciendo que bueno, que lo multiplicamos por un parámetro, ¿de acuerdo? Obviamente las dos cosas no pueden darse al mismo tiempo, Sí. ¿vale? Bueno, a ver, no pueden darse al mismo tiempo. En el sentido de que si es isométrico, pues obviamente es conforme con el lambda igual a 1, ¿verdad? Lo que quiero decir es que no puede ser que el G sub i J coincida con el H sub i J y que aparte diga y también coincide con el 4H sub i J. No puede ser porque son el mismo coeficiente, ¿vale? No. ¿Qué tenemos que calcular entonces? Todos los coeficientes métricos simplemente, ¿vale? Y para eso tenemos que calcular todas las derivadas parciales. Entonces, comenzamos calculando. ¿Qué notación utilizas tú? ¿X sub U? X1 y X2. Vale. Entonces ponemos X sub 1, que ¿quién va a ser? Va a ser coger el X de UV y derivarlo respecto de U, ¿de acuerdo? Entonces, como ya por fin lo he puesto bien y había puesto el 1 menos U, al derivar respecto de U aquí que me queda un menos 1, aquí menos 1 y la tercera componente sería el 1, ¿verdad? Por lo tanto me va a quedar aquí menos el coseno de V
menos el seno de v y aquí el 1. Y cuando calcule el x 2, que sería la parcial del x de uv, todo eso derivado respecto de v, ¿qué me va a quedar? Claro, voy a tener el 1 menos v, el 1 menos u, y la derivada del coseno de v, ¿quién es? Menos el seno, o sea que voy a tener menos 1 menos u que multiplica al seno de v. Cuando derive el seno me va a quedar 1 menos u que multiplica al coseno de v. Y la última componente, que era el u, me va a quedar 0. Por lo tanto, vamos a calcular quién sería el g sub 1, 1. ¿Quién es el g sub 1, 1? Es multiplicar el x sub 1 escalarmente con el x sub 1. ¿Vale? Sí. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar el coseno al cuadrado de v más el seno al cuadrado de v más 1 al cuadrado. O sea que me queda 2. Cuando calculamos el g de 1, 2, sabemos que esto es lo mismo que el g de 2, 1. Y viene dado por x sub 1, producto escalar, con el x sub 2. ¿Qué me va a quedar? Multiplicamos el menos con el menos y entonces voy a tener 1 menos u que multiplica al coseno de v por el seno de v. Creo que debería salir 0 si las cuentas de cabeza salen bien y si conocemos el teorema que nos dice que toda superficie es localmente isométrica al plano, y sabemos que la característica de Gauss del plano es 0, debería salirme 0 estas componentes. Más, aquí me quedaría menos, pues voy a tener aquí, en vez de un más, vamos a poner un menos. Y tendría aquí el 1 menos u, y aquí seno de v por el coseno de v. Y luego 1 por 0, 0. Y como aquí tengo 1 menos u coseno y seno, 1 menos u seno coseno y están restando, me queda que esto es 0. ¿Vale? Y por último, el g de 2, 2, ¿quién sería? Sería el x2 producto escalar con el x2. ¿Y qué me daría? Si le ponemos ya directamente, me fijo que aquí al multiplicar el 1 menos u, lo voy a tener al cuadrado. Y voy a sacar seno de v cuadrado, coseno de v cuadrado que suma 1, o sea que me va a quedar simplemente 1 menos u cuadrado, ¿vale? O sea que tenemos estos coeficientes, 2, 0 y 1 menos u cuadrado. ¿Hasta ahí bien? Sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la sí. Análogamente, vamos a ver quién sería I sub 1. Claro, I sub 1, para ahí habíamos cogido las coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Sí. Si derivo primero respecto de u, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, la derivada del coseno es menos el seno de u por el coseno de v. Luego, aquí venía ahora el seno de u, por lo tanto la derivada es el coseno de u por el coseno de v. Y aquí venía el seno de v, entonces el derivado me queda 0. Ahora cuando calcule I sub 2, voy a tener, aquí tenía el coseno y aquí tenía el coseno de v, ¿verdad? Entonces el derivado me va a quedar menos el coseno de u por el seno de v. Aquí tenía el seno de u y aquí tengo el coseno de v. Entonces al derivar me queda menos seno de u por el seno de v. Y la última componente, que era el seno de v, al derivarlo me queda el coseno de v. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que cuando yo calculo el h sub 1, 1, que esto va a ser el producto escalar del I sub 1 con el I sub 1, ¿qué nos queda? Claro, aquí puedo sacar factor común coseno de v al cuadrado, ¿verdad? Que multiplica seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿y qué me queda? Me queda que esto es Coseno seno al cuadrado de de v. Aquí podría parar ya si quiero. Lo que pasa es que lo vamos a calcular todo porque, bueno, estamos haciendo las cuentas y no nos cuesta nada. Cuando calcule el h de 1, 2 y el h de 2, 1, ¿esto aquí me va a dar? El I sub 1 producto escalar con el I sub 2. Y vamos a tener entonces que la parte del seno, ¿quién va a ser? Menos con menos más, seno de u, coseno de u, seno de v, coseno de v. Aquí voy a tener un menos y voy a tener seno de u, coseno de u,
seno de v, coseno de v. Y 0 por este, 0. O sea que me va a salir precisamente 0. Y por último, el h22, que va a ser el i sub 2 producto escalar con el i sub 2. ¿Qué me quedaría? Multiplico y aquí me queda coseno de u cuadrado, seno de v cuadrado, seno de v cuadrado. O sea que puedo sacar un seno de v factor común, ¿verdad? Que multiplica el coseno cuadrado de u más el seno al cuadrado de 1, o sea 1. Por lo tanto, de momento llevo aquí seno cuadrado de v. Pero aquí tengo otro coseno al cuadrado de v. Entonces, al sumar de los dos primeros el seno al cuadrado de v con el coseno al cuadrado de v, me queda 1 precisamente. ¿Vale? Claro, entonces, queremos ver por un lado, localmente isométrica, que sería ver si G de 1, 1 coincide con el H de 1, 1, si G de 1, 2 coincide con el H de 1, 2, si G de 2, 1 coincide con el H de 2, 1, y si G de 2, 2 coincide con el H de 2, 2. Pero claro, esto todo lo podríamos haber escrito en 1 porque son iguales, ¿no? Pero esto ocurre si y solo si el G de 1, 1 me había salido que valía 2. Y eso debe coincidir con el h de 1, 1. Y el h de 1, 1 me había quedado coseno al cuadrado de v. Pues esto tiene que ser cierto para todo u y v, ¿verdad? Sí. Pero para empezar, independientemente de que como tengo una expresión con v solo va a ser cierto para algunos valores, 2 nunca es igual al coseno de v, ¿verdad? Es decir, esta igualdad nunca se puede cumplir. Por lo tanto, ¿qué obtenemos como consecuencia? Que no es f no puede ser localmente isométrica. Exactamente. Claro, podríamos seguir entonces para decir, bueno, y localmente conforme. Porque aquí me has dicho, bueno, vale, el coseno al cuadrado nunca puede llegar a valer 2, ¿no? Pero a lo mejor puedo decir, pues g de 1, 1 tiene que ser igual al lambda al cuadrado por el h de 1, 1. Y entonces puedo coger un h grande para que lo que le falta aquí se multiplique. Ya, pero es que entonces aquí teníamos que tener que 2 sea igual a lambda al cuadrado por el coseno al cuadrado de v. Y esto no pasaría porque este lambda cuadrado puede depender de u y de v. Es decir, yo podría decir, bueno, lo único que tengo que hacer es tomar, ¿quién? Que lambda al cuadrado sea igual a 2 entre el coseno al cuadrado de v. Que no se me olvide que este lambda no tiene por qué ser un número. Aquí el lambda en realidad es un lambda que depende de u y de v. ¿Vale? Pero claro, saltándonos el g de 1, 2 y el h de 1, 2, que son 0, entonces da igual por lo que lo multiplique, va a ser 0, tendría que ver si g de 2, 2 es también lambda al cuadrado por el h de 2, 2. Y eso ocurre si y solo si, ¿qué pasa? El g de 2, 2, ¿quién era? G de 2, 2 era 1 menos u cuadrado. Sí. ¿Vale? Y entonces esto tendría que ser lambda cuadrado que multiplica al h de 2, 2. ¿Y el h de 2, 2 quién es? 1. ¿Vale? Sí. Y entonces aquí entramos en un problema. ¿Por qué? Porque por un lado, esta función, ¿qué le pasa? Que solo depende de v, ¿verdad? Sí. Y esta función solo depende de u. Y para que una función que solo dependa de u y una función que solo dependa de v de dos variables distintas siempre coincidan, el único modo es que sea la función constante. Pero el lambda no es constante. Porque el lambda va a tomar un valor distinto para cada valor de v. Y lo mismo ocurre aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una contradicción. Es imposible que la misma función de lambda verifique esta propiedad. ¿Y eso qué significa? Que f no puede ser
localmente conforme. ¿Se entiende? Sí. Vale, y con esto tendríamos completo lo que sería el ejercicio 1. Hemos hallado la expresión de la aplicación, tenemos que es biyectiva, diferenciable, regular, y además hemos comprobado que no puede ser isometría local ni localmente conforme. ¿Vale? Nos han dado una ayuda para orientarnos, que si no te la ponen, tú tenías que hacer realmente lo mismo, lo que pasa es que te dan los pasos para que sepas por dónde tienes que ir. Vale. Vamos ahora con el examen del 2017. Aquí nos dan de forma parecida, nos dan por un lado lo que sería el hemisferio norte de la esfera y aquí el hemisferio norte pero de una elipse de un elipsoide que hemos modificado según los semiejes. En vez de ser el semieje 1, 1, 1, que sería la esfera, tenemos A, B y C. Vale. Me dan una aplicación, aquí ya me dan la expresión de la aplicación. Me dicen la aplicación es la componente X la multiplico por A, la componente Y la multiplico por B y la componente Z la multiplico por C. ¿De acuerdo? Por un lado me dicen, en el apartado A, probar que está bien definida y es biyectiva, diferenciable y regular. ¿Vale? Entonces, con el estar bien definido, suele haber una crisis en matemáticas porque depende de dónde estés trabajando, significa una cosa u otra. ¿Vale? Entonces, cuando me están dando aquí una aplicación, ¿qué significa que la aplicación F esté bien definida? Significa que tú me estás diciendo, o la persona que hace el ejercicio, me está diciendo que si yo defino la aplicación de este modo, cuando cojo un punto X y Z que está en S2+, la imagen que me están diciendo ellos que va a ser A por X, B por Y y C por Z, ¿dónde se supone que tiene que estar? En E2+, ¿verdad? Sí. Pero eso hay que comprobarlo, porque a lo mejor esto se lo han inventado y no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, para ver si F está bien definida, debemos comprobar si F del punto P pertenece a lo que han llamado ellos el conjunto E su 2 más para todo punto P que yo coja del conjunto S su 2 más, ¿vale? No. Pero tenemos que si yo cojo F de P, vamos a ver cuánto vale la componente X, que sería AX cuadrado. Perdón. Bueno, sí. AX cuadrado lo divido entre A cuadrado más BI cuadrado lo divido entre B al cuadrado más CZ cuadrado lo divido entre C cuadrado, ¿vale? Porque tenía que estudiar esta cuenta. Aquí X es la componente de lo que yo estoy viendo si está en E2. Pero claro, esto aquí es simplemente, como tengo aquí A y X, todo eso al cuadrado y divido entre el cuadrado, me va a quedar X cuadrado. Y luego me va a quedar Y cuadrado, ¿verdad? Y luego me va a quedar Z al cuadrado. Pero yo he cogido un punto P ¿de dónde? De S2 más. Y el punto P era el punto que tenía componentes X y Z. Y como está en S2 más, eso significa que cada vez que aparezca X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, ¿cuánto vale eso? 1, ¿verdad? Por lo tanto, esto vale 1 porque hemos tomado el punto P del S2 más. Pero entonces cuando he cogido la componente X de la imagen y la eleva al cuadrado la divido entre el cuadrado, lo mismo con la Y y lo mismo con la Z, ¿cuánto más salió esa suma? 1. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que entonces F de P en efecto pertenece al E2 más. Además que me faltaría la componente Z, ¿verdad? Pero la componente Z de la imagen, ¿quién es? C por Z, ¿verdad? Sí. Pero C es un número ¿de qué tipo? Es un número positivo. ¿Y la Z cómo es? Mayor Positiva. Entonces la componente C por Z, ¿cómo es también? Mayor que 0.
Por lo tanto, de verdad está en el E2+. O sea que tenemos que la f es una aplicación bien definida. ¿De acuerdo? Para la biyectividad, uno dice, bueno, podemos estudiarlo con las cartas simples si queremos, o podemos decir simplemente, bueno, es que aquí realmente, por definición de biyectividad, podemos estudiar si por un lado es inyectiva y por otro lado es biyectiva si queremos, ¿no? Pero de verdad hace falta ver si A por X, B por Y, C por Z coincide con A por X1, B por Y2, C por Z2, que entonces los puntos X coinciden con el X1, el Y con el Y1 y el Z con el Z1. Me refiero que lo podemos hacer, ¿no? Pero que decir, bueno, que tendríamos que decir inyectiva, si A, B, Y, C, Z coincide con el punto AX tilde, BY tilde, CZ tilde, entonces el X y Z coincide con el punto X tilde, Y tilde, Z tilde, ¿no? Pero tú dices, bueno, claro, es que estos son tres ecuaciones, ¿no? Una ecuación es A por X igual a por X tilde y la A como es positiva la puedo, no es cero, puedo dividir, ¿verdad? Entonces, ¿qué te queda? Que X es igual a X tilde, que el Y es igual a Y tilde y que el Z es igual al Z tilde, ¿verdad? Y entonces los dos puntos son iguales, es decir, es inyectiva. Es decir, que esa parte es como decir, bueno, pues sí. ¿Y la subjetividad qué significa? Que si tienes un punto que está en este elipsoide, ¿verdad? Sí, Que existe exista un punto aquí que sea la imagen de ese, ¿verdad? Sí. Claro, pero ¿qué punto tienes que tomar simplemente? Es decir, si aquí dijese, bueno, y si yo tomo un punto y lo llamo un punto X tilde, Y tilde, Z tilde del E2, ¿cuál es el punto X y Z que yo tengo que coger de P, bueno, de S2 más, para que F de P, bueno, vale, en vez de F de P vamos a poner F de X y Z sea igual al X tilde y tilde Z tilde, ¿no? Que eso sería la sobreyectividad. Sí. ¿Qué punto se te ocurre tomar? Piensa que este punto ¿dónde está? N2 más, ¿verdad? Entonces este punto cumple que el X tilde al cuadrado entre A cuadrado más el Y tilde al cuadrado entre B cuadrado más el Z tilde al cuadrado entre C cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Sí. Pues entonces voy a tomar la X como A por X tilde, la Y como B por Y tilde y la Z como C por Z tilde. Vale. Porque este punto X y Z está en esos dos más. Porque ahora cuando sustituya, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Que te Bueno, va a quedar. realmente lo tenía que haber puesto al revés. Es el tilde el que tomo como el múltiplo del otro y este lo que hago es que lo divido entre A, entre B y entre C. ¿Vale? Porque entonces aquí, ¿quién tengo? Que X tilde entre A cuadrado, ¿quién es? El X al cuadrado, ¿verdad? Y el Y Sí. tilde entre el B al cuadrado, ¿quién es? El Y al cuadrado. Y el Z tilde al cuadrado entre C al cuadrado, ¿quién es? El Z al cuadrado. ¿Y esto a quién es igual? A 1. Pues si x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1, es que el punto x tilde partido por a, y tilde partido por b, z tilde partido por c, ¿dónde está? En ese 2 más. Y como la z es positivo y el c es positivo, positivo entre positivo también me sale positivo. Luego lo tenemos listo. Es decir, que la biyectividad cuando son ejercicios tan o funciones que me dan la aplicación está sencilla, es como realmente no tengo muchas cosas que preocuparme de eso. ¿Se entiende? Entonces, vamos a la parte formalmente importante que sería que es diferenciable y ver que es regular. Ahí es donde yo puedo tener problemas. Pero la parte de diferenciable, ¿qué decimos? Bueno, mismo resultado. Es decir, como f que va de R3 en R3 dada por el punto X y Z, le hago corresponder el punto AX, BY, C por Z
es diferenciable, tenemos que la f que va del S2 más en el E2 más también es diferenciable. No. Y me dice, bueno, es que tú has dicho que esta función es diferenciable sin comprobar nada, ¿no? ¿Por qué? Hombre, de verdad hay que ver que la función que a un x le multiplica por a un y lo multiplica por b y a un z lo multiplica por c es diferenciable. Porque es que, de hecho, esto ya es análisis de DFVV. La matriz jacobiana de la f de R3 en un punto x y z, ¿quién es? Es simplemente la matriz A, B, C y el resto cero. Sí. Hombre, es que aquí no hay muchas cosas de las que preocuparme, ¿sabes? Por lo tanto, bueno, pues sí. Es que es DFVV y la verdad que en DFVV sabemos que una condición suficiente para que algo sea diferenciable es que existan las derivadas parciales y sean continuas, ¿verdad? Y las derivadas parciales, ¿cómo son? Constantes. Y las constantes tienen una cosa y es que son continuas. Entonces aquí usando el análisis de DFVV decimos, bueno, pues si tengo una aplicación de R3 en R3, que existen todas las derivadas parciales y además son continuas en todos los puntos, obviamente mi aplicación f es diferenciable como función de varias variables de R3 en R3. Luego, el resultado que conocemos de geometría aplicada, restringido a las superficies regulares, la aplicación también es diferenciable. ¿Vale? Vale. Y faltaría estudiar qué pasa con la regularidad, es decir, tendría que ver si mi aplicación es regular, ¿verdad? Entonces, Sí. para ver si f que var de S2 más en el E2 más es regular, formalmente tendríamos que ver si qué tiene que ocurrir para la regularidad. Si dado un punto P que yo coja de la primera superficie, de la S2 más, ¿qué deben existir? Existen, por un lado, una carta simple del punto P en S2 más, ¿verdad? Es decir, normalmente lo ponemos como una U y una X, ¿de acuerdo? De modo que el punto P pertenezca a mi carta, ¿verdad? A la imagen de esta carta, X de U, pero también tiene que existir una carta VI que va a ser de la segunda, ¿verdad? Sí. En E2 más, de modo que la imagen del punto f de P pertenezca a I de V, No. donde tenemos que la aplicación I compuesta, la I a la menos 1 con la F con la X es regular en el punto P, ¿de acuerdo? Pero hay que tener cuidado porque no es el punto P formalmente, sino es el punto X a la menos 1 de P. Que estamos muy acostumbrados en variedades diferenciales o en gap a decir, bueno, X menos 1 de P, P, lo mismo es que es lo mismo. Sí, pero no. Formalmente debíamos poner el punto X a la menos 1 de P. ¿Por qué? Porque esta aplicación es una aplicación que va de R2 en R2. ¿Vale? Es decir, formalmente, ¿qué tenemos? Tenemos aquí mi S2 más, tengo aquí el E2 más, y aquí tengo una aplicación F, ¿verdad? Y lo que ya hago es que busco un abierto U, busco un abierto V,
de U en S2 más voy con la carta X, de aquí a aquí voy con la carta Y, y de aquí a aquí voy con esta composición que tenemos, ¿de acuerdo? Aquí es donde aparece la Y a la menos 1, con la F, con la X. Claro, porque si te fijas, para ir de U a V, ¿qué hago? Primero subo con la X, luego voy a la derecha con la F y luego hago el proceso contrario con la Y. Por eso aquí la Y a la menos 1. Pero claro, U es un abierto de R2, V es un abierto de R2, o sea que esto realmente no es otra cosa que diferenciabilidad de R2 en R2, la diferenciabilidad de FVV. ¿Y eso qué significa? Que lo que estamos diciendo es si la matriz jacobiana, ¿verdad? La matriz jacobiana de este pedazo de aplicación que llamamos I a la menos 1 con la F con la X es regular en el punto X a la menos 1 de P. ¿Vale? Que sería el punto que estaría por aquí. Este punto sería el X a la menos 1 de P. Porque yo cojo un punto P que está aquí dentro. Entonces, formalmente, el X menos 1 es las coordenadas que yo estoy cogiendo de ese punto. ¿De acuerdo? Pero ¿qué significa que la matriz jacobiana sea regular? Esto es una matriz normal y corriente. Normal y corriente. De R3 en R3, ¿verdad? Eso significa simplemente que su determinante sea distinto de 0. ¿Vale? Sí. Entonces, podemos hacer todo este proceso que tenemos con las cartas simples, formalmente, es decir, calcular la carta, hacer la composición, calcular la inversa, bla, 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 bla. O decir, bueno, es que en realidad la aplicación X que tenemos es la carta simple de una superficie regular y está formada únicamente por una carta simple, luego regular, porque la S2 más es una superficie regular, la E una superficie regular, entonces cuando haga esta composición es regular porque la DF, ¿quién es? Simplemente la ABC, ¿verdad? Y tenemos que, si calculamos el determinante, o cuando calculamos el determinante de una composición, ¿verdad? ¿Eso qué era? Era el producto de las matrices de cada uno, ¿verdad? Sí. Pero el determinante de la X es distinto de 0, porque aquí me da una superficie regular. Y el determinante de la Y es distinto de 0. Por lo tanto, el determinante de la Y a la menos 1, que es 1 entre el determinante de la Y, también es distinto de 0. Por lo tanto, también es regular, ¿verdad? Sí. ¿Y el de la F quién era? La matriz de F era A, B, C y todo 0, ¿verdad? Pero A era distinto de 0, B era distinto de 0 y C era distinto de 0. Luego el determinante me sale distinto de 0. Luego en realidad, cuando yo calculo el determinante de todo eso, de todo esto, cuando copiarlo, esto me sale precisamente el determinante de la Y a la menos 1, o si es lo mismo, si lo quieres poner como 1 entre el determinante, bueno, no de la Y, sino de la matriz jacobiana de, ¿vale? Determinante de la D de I a la menos 1, D de I, multiplicado por el determinante de la matriz jacobiana de la F, por el determinante de la matriz jacobiana de la X, ¿vale? Y como la Y y la X son superficies regulares, el determinante distinto de 0, además hemos visto que para la aplicación F es distinto de 0. Luego, la función F o la aplicación F es regular. ¿De acuerdo? Que tú dices, bueno, es que no quiero ponerlo así, yo lo quiero calcular a pelo. También, lo que pasa es que vamos a echar más rato y vas a tener que calcular todas las cartas. Que en realidad, bueno, como depende de la pregunta que me vayan a hacer luego en el ejercicio, a lo mejor me hace falta la carta o no, pues depende. A lo mejor te sale a la misma cuenta usarlo, ¿sabes? Porque luego que me dicen, ver cuándo quiero que sea conforme o isometría. Vale, aquí además me dan una carta, me dicen, bueno, pues tienes una carta que va de la bola unidad cerrada en S2 más, que es esta de aquí. Y para el elipsoide, pues modificando podemos llegar a otra carta, pensando. Pero que realmente lo único que vamos a hacer va a ser tomar aquí el que. Si te fijas, lo que están tomando son coordenadas cilíndricas. No están tomando coordenadas esféricas. ¿Por qué? Bueno, pues porque les gustan las coordenadas cilíndricas mejor. No pasa nada. ¿De acuerdo? Que esa es la ayuda. Es decir, cuando ahora en el apartado B me dicen qué condiciones para que F sea conforme o qué condiciones para que F sea isometría,
¿qué crees que deberíamos hacer? Porque Calcular. ¿qué hemos visto nosotros antes? Que en el ejercicio 1, ¿qué nos han preguntado? En el ejercicio 1 nos han preguntado cuándo es isometría local. O Sí. cuándo es localmente conforme, ¿verdad? Sí. Y cuando era localmente, hemos hecho un estudio ¿con qué? Un Con estudio con los coeficientes métricos, ¿verdad? Pero Sí. aquí no aparece la palabra localmente conforme, ni localmente isométrico, ¿verdad? Aquí aparece que la f sea conforme y que la f sea una isometría. Y eso es distinto. Tenemos una definición distinta para ver que la f sea conforme, es decir, globalmente conforme. O para ver que la f sea isométrica, es decir, globalmente una isometría. La definición es distinta y es más complicada. Pero lo que vamos a hacer nosotros aquí va a ser precisamente estudiar cuándo es localmente conforme o cuándo es localmente isométrica. Y la pregunta es, ¿por qué hago eso en vez de usar la definición formal? Piensa que esto es un ejercicio de examen y lo que tienes que hacer es justificar por qué lo vas a hacer localmente en lugar de globalmente si yo te pregunto globalmente. Y la respuesta es porque S2 más, me lo dicen aquí la ayuda, se pueden parametrizar mediante una carta de Monge, ¿verdad? Sí. Y aquí que aparece la carta, es decir, ¿cuántas cartas estamos utilizando? Una carta. Y como estoy utilizando una carta, el comportamiento local es igual que el comportamiento global, porque solo estoy utilizando una carta. Entonces, lo que pase en esa carta es lo que pase en toda mi superficie regular. Y entonces, siempre que yo pueda parametrizar mis superficies regulares con una única carta, el comportamiento local de la aplicación que yo esté estudiando va a ser el mismo que el comportamiento global. Por lo tanto, cuando a mí me pregunten ver si algo es conforme, yo puedo decir, bueno, no hace falta estudiar la definición fea y complicada, sino lo voy a hacer localmente. Porque como localmente ocurre algo en una carta y solo tengo una, va a pasar en todo. O isométrico, o isoárea, todo va a ser con el comportamiento local. Pero obviamente eso en el apartado B tendríamos que decirlo, es decir, en el examen tienes que decir, bueno, aunque me pidan estudiar si la aplicación F es conforme, podemos limitarnos a estudiar que la aplicación F sea localmente conforme porque como parametrizo la superficie regular a través de una única carta, el comportamiento local coincide con el comportamiento global. Fin de la historia. Pones eso en el examen y ya haces todas las cuentas. Si haces las cuentas, si pones eso en el examen, está mal. ¿Por qué? Lo está haciendo sin haber entendido el por qué. Y tienes que justificar que has entendido por qué lo puedes hacer localmente. ¿Vale? Entonces vamos a tener que obtener nuestras cartas, tanto para S2 más y para E2 más, las cartas que sean. Aquí te dicen, mira, la carta de Monge, por ejemplo, ¿vale? Hubo otra carta, yo qué sé. Te dan una ayuda, pero tú puedes ignorar la ayuda y hacerlo como a ti te dé la gana, ¿vale? No pasa nada. Y entonces, ¿eh? Si te la dan es por algo, Si claro. te lo dan es porque, bueno, porque te lo ponen seguramente para que las cuentas sean más sencillas, porque seguramente no te acuerdes de las coordenadas esféricas, o yo qué sé, ¿vale? Entonces, en el apartado B, vamos a parametrizar S2 más y el E2 más usando una única carta, única carta en cada caso, lo cual nos permite limitarnos a estudiar el comportamiento local de la aplicación F. ¿Vale? Entonces, ¿qué hayamos visto? Para S2 más, ¿qué teníamos? Que S2 más estaba dado por x cuadrado más y cuadrado
más z cuadrado igual a 1 con z mayor que 0, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, uno dice, bueno, posible carta. Posible carta sería tomar x de uv y tomar aquí coordenadas cilíndricas. ¿Eso qué significa? Significa que yo tomo la x como radio por coseno, ¿verdad? Lo que pasa es que voy a llamar u al radio y voy a tener aquí coseno de v. ¿Vale? Y luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener también el u seno de v. ¿Vale? Y entonces, por último, si te fijas, bueno, aquí lo están... No lo vamos a hacer ni con coordenadas. Para que salga lo mismo que ellos quieren, lo vamos a hacer más tonto todavía. Bueno, más tonto, sino eh, más sencillo. Vamos a tomar coordenadas cartesianas. ¿Y coordenadas cartesianas qué significa? Que yo a la x la llamo u, a la y la llamo v y la z la despejo. Claro, cuando despeje la z, como tengo una raíz cuadrada, ¿qué me va a quedar? Más menos la raíz cuadrada, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué me dice que la z cómo es? Positiva. Y entonces, ¿con qué raíz me quedo? ¿Con la positiva o con la negativa? Obviamente con la raíz positiva. Por lo tanto, cuando despeje, el x cuadrado lo paso restando, es decir, hago 1 menos resto de x cuadrado, pero x cuadrado ahora lo llamo u cuadrado. Y resto el y cuadrado, pero y cuadrado he dicho que lo voy a llamar v cuadrado. ¿Por qué? Pues porque cuando trabajamos en GAP o trabajamos en variedad diferenciable, nos gusta más poner la u y la v en vez de la x y la y. Son manías. Igual que en análisis pondríamos la x y la y. Y le hago la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Esta va a ser mi carta simple. Perfecto. ¿Para qué valores? Hombre, esto está definido siempre y cuando lo que haya dentro de la raíz cuadrada sea algo como mayor o igual que 0, ¿verdad? Sí. Que es precisamente la circunferencia unidad, que ellos han denotado en el enunciado como B2. Lo puedes llamar bola unidad o lo puedes poner sin nombre, ¿de acuerdo? Y ahora, para E2 más, E2 más, ¿quién era? Era el conjunto x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado más z cuadrado partido c cuadrado igual a 1. Con el z mayor que 0, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cuál vamos a coger? Hombre, pues a lo mejor aquí me interesa cambiarlo un poquito, únicamente para que me quede más bonito. Más bonito tampoco es que se arregle mucho, ¿sabes? Pero bueno, en vez de poner u, uno pone a por u, ¿vale? Y si en vez de poner v, uno pone b por v, claro, cuando sustituya, ¿verdad? Esta es la componente x, y entonces ¿qué me va a quedar? A cuadrado por u cuadrado, la a cuadrado con la a cuadrado se me va, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿aquí qué me quedaría? Me quedaría 1 menos, ¿quién? U Menos, cuadrado. exactamente, menos v V cuadrado, cuadrado. ¿verdad? Claro, Sí. pero entonces tendría que z cuadrado entre c cuadrado sería igual a eso. Multiplico todo, multiplico el c cuadrado, ¿verdad? Y le hago la raíz, es decir, que le voy a hacer a todo esto la raíz cuadrada, ¿verdad? Y lo voy a multiplicar por el c. Y esta es mi carta, y así me queda un poquito más bonita, simplemente. ¿Vale? Que no, que tú la llamas u y v. Pues entonces aquí, en vez de tener el u cuadrado, vas a tener el u cuadrado con el a cuadrado. No pasa nada. ¿Vale? Pero bueno. Tenemos nuestras dos cartas. ¿Vale? Y como tenemos nuestras dos cartas, ¿qué queremos estudiar? Aquí podemos hacer el apartado B y el apartado C prácticamente igual porque vamos a calcular los coeficientes métricos. Entonces, calculamos los coeficientes métricos de cada superficie.
igual, aunque estemos acostumbrados a llamar G a los de uno, H a los de otro, en el examen, la primera vez que lo hacemos, deberíamos decir, llamamos G a los coeficientes de S2 y llamamos H a los coeficientes de E2. No puedo escribir simplemente G sub 1, 1, G sub 2, 2 sin decir qué es cada cosa, ¿vale? Vale. Pero el X1 de UV, ¿quién sería? Derivo respecto de U y me quedaría el 1, 0. Y la última componente, ¿quién era? Era raíz cuadrada de 1 menos U cuadrado menos V cuadrado. Claro, al derivar la raíz cuadrada, ¿qué me va a quedar? Arriba, la derivada de la raíz, ¿verdad? De lo que hay dentro, que ¿quién sería? Menos Menos 2U. O sea que me va a quedar el menos 2U con el 1 medio de la raíz, me va a quedar simplemente menos U partido la raíz de 1 menos U cuadrado menos V cuadrado. ¿Vale? Vale. Calculo el x2 de UV. ¿Y qué me va a quedar? Mismo comportamiento, solo que ahora va a ser 0, 1. Opa. No te he pillado. 0, 1. Y aquí me va a quedar el menos V partido la raíz de 1 menos U cuadrado menos V cuadrado. ¿Vale? Vale. Si hacemos lo mismo ya para hacerlo todo de golpe y ponemos aquí el I sub 1 de UV, ¿cuál es la diferencia? Que aquí aparece A por U, B por V, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener el A y aquí el 0. Cuando derive, esto va a ser exactamente igual, solo que ¿quién aparece aquí? Una C multiplicando, ¿verdad? Una constante. Entonces vamos a tener lo mismo, pero aquí va a aparecer el menos C por U entre la raíz del 1 menos U cuadrado menos V cuadrado. Y cuando calcule el I sub 2 de UV, ¿qué vamos a tener? Igual el 0B, y aquí vamos a tener el menos C por U entre la raíz del 1 menos U cuadrado menos V cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los coeficientes. En la I2, en la tercera componente, sería menos C por V. Sí, he puesto otra vez la U. Exactamente. No. V. Entonces, ¿quién sería el G sub 1, 1? Multiplico esto por sí mismo, ¿verdad? Y me va a quedar 1. Y cuando multiplique esto va a ser más U cuadrado entre 1 menos U cuadrado menos V cuadrado. ¿Quién va a ser el G12? Que va a ser lo mismo que el G21. Multiplicar uno por el otro. El 1 por 0 y el 0 por 1 se me va. El menos con el menos me queda positivo y me va a quedar U por V entre 1 menos U cuadrado menos V cuadrado. Y por último, el G de 2, 2. Mismo comportamiento que el G11, lo que pasa que en vez de con una U, con un V al cuadrado. ¿Vale? Ahora, cuando calculamos los de H, sería H11, ¿quién va a ser? Aquí voy a tener A cuadrado más C cuadrado por el U cuadrado entre el 1 menos U cuadrado menos V cuadrado. Para el H12, que va a ser lo mismo que el H21, ¿quién me va a quedar? Me va a quedar simplemente C cuadrado por U por V entre 1 menos U cuadrado menos V cuadrado. Y por último, el H de 2, 2, ¿quién va a ser? Va a ser B al cuadrado más C al cuadrado por V cuadrado entre el 1 menos U cuadrado menos V cuadrado. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta que me hacían en el B era ¿qué condiciones tienen que verificar A, B y C para que sea conforme? Y entonces, para que sea conforme, nos vamos, ¿no? Entonces, si exigimos que F sea localmente conforme, debe existir un lambda de modo que
le pida que el coeficiente g sub i j sea igual al lambda cuadrado por el h sub i j. Es decir, el g sub 1, 1 tiene que coincidir con lambda al cuadrado por el h sub 1, 1. El g sub 1, 2 tiene que coincidir con el lambda al cuadrado por el h de 1, 2. El g, el g de 2, 1 tiene que coincidir con el lambda al cuadrado del h de 2, 1. Y el g de 2, 2 tiene que coincidir con el lambda al cuadrado del h de 2, 2. ¿Vale? Sí. ¿Quién era cada uno? De esta ecuación, ¿qué me queda? El g1, 1 era 1 menos u cuadrado entre 1 menos u cuadrado menos v cuadrado. Tiene que coincidir con lambda al cuadrado, que multiplica a cuadrado menos, y aquí tenía c cuadrado por el, perdón, más u cuadrado entre el 1 menos u cuadrado menos v cuadrado. De estas dos, ¿qué nos sale? Nos sale precisamente que u por v entre el 1 menos u cuadrado menos v cuadrado debe coincidir con el lambda al cuadrado, que multiplica a c cuadrado por u por v partido el 1 menos u cuadrado menos v cuadrado. Y por último, la tercera me dice que el 1 más v al cuadrado entre el 1 menos u cuadrado menos el v al cuadrado debe coincidir con lambda al cuadrado, que multiplica al b cuadrado más c cuadrado por el v al cuadrado entre el 1 menos u cuadrado menos v cuadrado. Claro, tenemos tres ecuaciones, vamos a intentar empezar por la más sencilla. Y de aquí que sacamos que la más sencilla, ¿cuál es? La del medio. Esta de aquí. ¿Por qué? Porque tiene factores en común. ¿Qué Sí. factores tiene en común? Que esto me está diciendo, si y solo si, el lambda tiene que ser ¿quién? El c, ¿verdad? Sí. Claro, pero entonces, sustituyendo, en las igualdades restantes, ¿qué obtenemos? Claro, si sustituyo en la primera, aquí he metido la pata, no tiene que ser c, sino tiene que ser 1 partido por c, ¿vale? Sí, me la paso de bien. Entonces, si nos vamos a la primera, ¿qué tendríamos? Claro, pues lo tendríamos 1, ¿verdad? Igual a... ¿Por qué igual? Porque como lambda cuadrado es 1 partido c al cuadrado, al multiplicar por la segunda parte se me va a ir el c cuadrado, ¿verdad? Sí. Y entonces el u cuadrado entre y el u cuadrado entre se me va a simplificar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar a cuadrado entre c cuadrado. Pero claro, como tanto a como c son números positivos, ¿eso qué me está diciendo? Que a tiene que coincidir con c. Y si me voy a la última ecuación, voy a tener lo mismo. 1 tiene que ser igual a b cuadrado entre c al cuadrado. Y como los dos elementos tienen que ser positivos, obtenemos que b tiene que ser igual a c. Con todo esto, ¿qué hemos obtenido? Claro, pero eso tiene que ser igual. Exactamente. Obtenemos que f, que va de S2 más en el E2 más, es conforme, y podemos escribir conforme y no solamente localmente conforme, aunque yo haya estudiado localmente conforme por lo que hemos dicho antes, como se cubre con una única carta. Lo mismo es si A coincide con B y coincide con C. ¿De acuerdo? No me hace falta decir, vale, y el lambda vale 1 partido por C, estupendo, pero a mí la pregunta que me hacen en el ejercicio es ¿qué condiciones tienen que verificar A, B y C? Pues A, B y C tienen que ser iguales para que sea localmente conforme. Y ahora fíjate en el apartado C que me piden determinar los valores de A, B y C para que F sea una isometría, ¿cierto? Sí. Y entonces, si nos vamos aquí en este último apartado, podemos decir, bueno, en el apartado C, para que F sea
localmente lo podemos poner entre sí. Una isometría en particular debe ser localmente conforme con lambda igual a ¿cuánto? Lambda tiene que ser precisamente 1. Entonces, por el apartado, o sea, que la isometría es como un caso particular de ser conforme, es conforme con el 1. Realmente lo deja igual, no está multiplicando. Entonces, por el apartado anterior, ¿qué habíamos obtenido? Habíamos obtenido que el lambda tenía que ser igual a 1 partido por c, ¿verdad? Pero en este caso el lambda, ¿cuánto tiene que valer? 1. Luego, ¿cuánto vale c? 1. Pero además, a tenía que ser igual que b, que tenía que ser igual que c, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto vale los tres coeficientes? 1. Vale, y ahora me puedes decir algo sobre esta aplicación. Imagínate que a, b y c valen 1, ¿no? Estoy enviando el punto x y z, ¿en qué punto? En el x y z. Y entonces mi aplicación realmente, ¿quién es? La identidad. Pues ya está. Y entonces el espacio S2 más y el espacio E2 más, ¿cómo son? Iguales. Son el mismo espacio. Porque estoy dividiendo entre 1 y entre 1, ¿verdad? Entonces, en el caso de que sea una isometría, es que realmente para esta aplicación tiene que ser la aplicación identidad. ¿Se entiende? Sí. O sea, no te lo piden, ¿no? Pero para que uno observe qué está pasando en realidad con el comportamiento de nuestra función. No. Vale, venga, vamos ahora con el de 2018. ¿Qué nos dicen ahora? Nos dan un paraboloide elíptico y me dan la ecuación. Me dicen la ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 2z. Y pi es el plano, z igual a 0. ¿Muy bien? Y ahora me dan una aplicación que va de m menos el origen en pi menos el origen, que es la proyección vertical. Vale, entonces, podemos entender o podemos representar qué estamos haciendo. Por un lado, en este caso, estos son paraboloides y demás infinitos, ¿de acuerdo? Es decir, que aunque yo lo voy a dibujar finito, el dibujo que tendría que hacerse tendría que estar no limitado. Pero bueno, para entenderlo casi siempre dibujamos cosas que están limitadas, para verlo más claro. Vale. Ahora, ¿cómo representamos esto más o menos? X cuadrado más y cuadrado igual a 2z. Bueno, a fin de cuentas, lo único que tiene que hacer uno es decir, imagínate que proyectas sobre uno de los dos planos, es decir, que eliminas una de las componentes. Claro, te quedaría o x cuadrado igual a 2z, es decir, z igual a x cuadrado partido por 2, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué te daría? Te daría una especie de parábola tal que así, ¿verdad? Sí. O con el otro lado. Y entonces te daría una parábola tal que así. Claro, así a priori parece difícil de ver cuál está por delante, cuál está por detrás. Por eso solemos poner aquí en perspectiva ahora como una especie de circunferencia así. Para que se vea, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿quién sería mi paraboloide? Solemos ponerlo aquí continuo. Esta parte está por delante, esta parte está por delante, esta parte está por delante y el resto está por detrás. Obviamente esto no es así, ¿no? Porque esto es infinito, no lo he cortado aquí. Y no solo eso, sino que también, aquí no me dicen nada, pero si no me dicen nada sobre el paraboloide y sobre la componente z, también tendría la parte negativa de abajo, ¿verdad? Sí. O sea que en este caso el paraboloide es tanto la rama de arriba como la rama de abajo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a dibujar la rama de arriba, que es más bonita, y la tenemos así simplemente, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos? La aplicación F coge un punto menos el origen en el plano pi. El plano pi es el plano z igual a 0, es decir, el plano que tenemos aquí en el suelo, ¿vale? ¿Y qué hace? Coge un punto del paraboloide y lo proyecta verticalmente hacia abajo, es decir, lo lanza hacia abajo
Y si este es el punto P, aquí tenemos en el plano el punto F de P. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Y esto de aquí sería mi punto que tendría su componente X, tendría su componente Y y tendría su componente Z también. ¿Vale? Entonces lo que nos fijamos precisamente es que es fácil obtener la aplicación, ¿verdad? Porque f que va del paraboloide m menos el origen en el plano pi menos el origen, como en la proyección vertical a un punto x y z, a quien lo envía. La componente x la deja igual, ¿verdad? La componente y la deja igual, y a la componente z, ¿qué hace? Pues proyección vertical significa que hago la z igual a 0. Sí. Entonces, esta es una implicación bastante sencilla de obtener con pocas cuentas, ¿verdad? Sí. O sea que ya tenemos la expresión de la aplicación. Mi aplicación manda un punto x y z en el punto x y 0. Perfecto. De nuevo, biyectiva. Hombre, en el examen tendría que escribir todas las cosas, ¿verdad? Pero lo que me refiero es, Sí. no es muy complicado ver que la función es biyectiva, ¿verdad? Claro, Entonces, diferenciable. Hombre, es que diferenciable si utilizamos el mismo teorema, ¿verdad? Es decir, cuando decimos si es diferenciable, es porque la aplicación f que va de R3 en R3, dada por x y z, le hace corresponder el punto x y 0, es diferenciable porque existe la parcial de f respecto de x, existe la parcial de f respecto de y existe la parcial de f respecto de z, y son continuas. En R3. ¿Y eso qué significa? Pues si existen derivadas parciales y son continuas en R3, entonces la aplicación f es diferenciable de R3 en R3. Pero por el teorema visto en clase, si es diferenciable de R3 en R3, al restringirlo a la superficie regular m menos el 0, entonces también es diferenciable. Y hemos terminado. ¿Vale? Irregular. Hombre, es que regular, ¿qué haríamos? Vamos a ponerla aquí arriba para que esté todo en la misma página. Regular diríamos, bueno, tendría aquí mi superficie m menos el 0, tendría aquí el pi menos el 0, de m a pi voy con f, pero aquí tengo un u contenido en R2, que sería una carta que yo cojo, tendría aquí un v contenido en R2, que sería la carta que me va al plano pi, y entonces la aplicación que tengo aquí abajo es la aplicación y a la menos 1 compuesto con la f compuesto con la x. Es que la x es una aplicación diferenciable irregular porque la m es una superficie regular y la y es una superficie regular. Si la x y la y son superficies regulares, lo único que me falta ver es si la aplicación f de R3 en R3 es regular. Pero Sí. claro, es que la aplicación o la matriz diferencial o derivada de esta aplicación, ¿quién es? 1, 1, 0 en la diagonal. Exactamente. Entonces, es Tiene. regular sin problemas, ¿verdad? Por lo tanto, como la composición de estas aplicaciones es regular, ¿qué tenemos? Que la nuestra también es regular. Que decimos, bueno, ¿cómo haríamos esto nosotros con las cuentas formalmente? Diríamos, bueno, vamos a estudiar las parametrizaciones, ¿de acuerdo? Si queremos hacerlo con todas las cuentas como tal. ¿Por qué? O bueno, podemos parametrizar m menos el 0 mediante coordenadas, y a ver, serían cilíndricas porque ¿cuál nos ponen? Cilíndricas, ¿vale? Cilíndricas. Obteniendo así
la carta. ¿Qué carta tendríamos? X de UV, que sería, si llamo U al radio y coseno de V al ángulo, ¿vale? Luego tendría Y seno de V. Y si me fijo ahora cuando voy a la z, ¿verdad? ¿Cuál es la ecuación? Me la han dado. X cuadrado más Y cuadrado igual a 2z. Por lo tanto, ¿aquí qué tengo? Tengo simplemente U cuadrado, ¿verdad? Sí. U cuadrado es igual a 2z. Luego z es U cuadrado entre 2. Y cuando tengo U cuadrado entre 2, ¿verdad? Tengo precisamente la ecuación que me han dicho. ¿Vale? Y en esta ecuación, en el cambio a coordenadas cilíndricas, ¿verdad? El parámetro U, que es el radio, varía entre 0 y más infinito, ¿cierto? Sí. Y el ángulo V normalmente varía entre 0 y 2pi. Abierto, ¿verdad? Sí. Que es lo que tenemos aquí. Aquí me lo han puesto con los dos abiertos, no pasa nada, está exactamente igual. ¿De acuerdo? Luego tenemos que... esto es una carta simple. ¿De acuerdo? ¿Qué tendría que hacer formalmente para comprobar si es una carta simple? Es decir, porque aquí en el enunciado te dice, comprueba que es una superficie simple. Bueno, para ver que X es superficie simple, calculamos el qué. La derivada parcial, ¿verdad? Lo que sería el x1 de uv, que ¿quién me daría? Me daría el coseno de v, seno de v, u. Y cuando calculo el x2 de uv, obtendría el menos u seno de v, el u coseno de v y el 0, ¿verdad? ¿Y ahora qué tendría que hacer? Tendría que calcular el vector normal n de uv, ¿verdad? Que sería el producto vectorial del x1 con el x2. ¿Y qué me va a quedar? Para la primera componente sería seno de v por 0, nada, menos este por este me quedaría menos u cuadrado coseno de v. La segunda componente sería coseno por este 0, menos con menos más, pero como es la y le cambio el signo, sería menos u cuadrado seno de v. Y por último, ¿qué tendría? La u, que sería coseno por esto, me quedaría u coseno cuadrado, u seno cuadrado, o sea que aquí me queda u, ¿verdad? Sí. Y este vector es distinto del vector 0, 0, 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la componente u, como es siempre, distinta de 0. Como la componente u es distinta de 0, el vector no puede ser el 0, 0, 0. Por lo tanto, tenemos una superficie simple. Fantástico. ¿Vale? Además, una parametrización de pi menos el 0 nos daría la carta. ¿Qué carta tendríamos? Y de uv, ¿verdad? Que sería simplemente uv0. Muy tonta, pero bueno, ahí la tenemos, ¿vale? Y aquí, ¿quién es u y v? U varía y v varían en todo r menos el 0. ¿Vale? O sea que de nuevo tengo una carta simple, porque claro, aquí me queda el 1, 1, el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0 que me da el vector 0, 0, 1. Entonces, obviamente, el vector 0, 0, 1 es distinto del 0, 0, 0. Tengo otra superficie simple de pi menos el 0, ¿verdad? Sí. Y entonces vamos a ver quiénes son estas composiciones. Claro, porque ¿qué es lo que me falta a mí? La aplicación inversa, ¿cierto? Sí. Es decir, podemos calcular quién sería i a la menos 1 de un punto que voy a tomar
de la superficie, ¿verdad? Que sería X y Z. ¿Quién sería X menos 1 de X y Z? Sería simplemente el punto XY, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, podemos estudiar bueno, realmente he puesto X y Z, pero tenía que haber puesto X y 0, ¿no? Ah, bueno, claro, no pertenece. O haber dicho, o cojo el punto X y Z con XZ perteneciente a pi menos el 0, ¿vale? Entonces, por Vale. lo tanto, podemos estudiar la composición. ¿Qué sería qué composición? Y a la menos 1 compuesto con F compuesto con X. Ojo, que esto va ¿de dónde en dónde? De el V, ¿verdad? ¿En quién? En el U. Ah, no. Mm, sí, sí. O sea, cuando nosotros lo hacemos, o bueno, aquí, ¿verdad? La i a menos 1, ¿dónde empieza? Ojo, la i a la menos 1 empieza en pi menos el 0, ¿verdad? Sí. Espérate. Perdón, empieza en el u y termina, o sea, yo lo que quiero hacer es la aplicación que va del u al v, ¿de acuerdo? Se te va a decir que está al revés, ¿no? Exactamente, aquí lo he puesto al revés. He puesto, tendría que haber puesto entonces que primero voy con la x, exactamente, primero voy con la x, luego voy con la f y luego voy con la i a la menos 1. Exactamente. Exactamente, eso. Entonces aquí también lo tengo que poner en el orden correcto, que sería eh, aquí con la x, aquí la i a la menos 1, ¿vale? Que va del u en el v. ¿Cómo? Vamos a verlo en un punto, ¿verdad? Porque aquí yo tengo que estudiar la i a la menos 1, la f, la x. En un punto de u, ¿verdad? Y un punto de u no vamos a llamarlo u y v, sino que vamos a ponerle letras de R2, ¿verdad? Sí. ¿Qué letra le quieres poner de R2? Le puedes poner X y si quieres o lo que sea. Realmente, para las X que hemos cogido normalmente, U y V, ¿verdad? Entonces, aunque no nos guste, por ser consecuente con la definición que yo he puesto aquí, que voy a poner aquí también, U y V. Aunque digo que no me gusta mucho, porque claro, si pongo U mayúscula y V mayúscula, da como la sensación de que el U minúscula está en el U mayúscula y el V minúscula está en el V mayúscula, ¿no? Ah, Sí. que a lo mejor teníamos que haber puesto uso 1 y uso 2, o yo qué sé, o coger otras letras para los conjuntos estos. Decimos, bueno, ¿esto quién sería? Sería hacer i a la menos 1 con el f y x de uv, ¿qué punto me da? Hemos dicho que x de uv me da el punto u coseno, u seno, u cuadrado, ¿verdad? Vale, pues aquí ponemos u coseno de v, u seno de v, y aquí el u cuadrado partido de 2. Ahora esto, para la f es un punto x y z, ¿verdad? Sí. ¿Y esto qué me daría? Que f de x y z me da el punto x y 0. O sea que me quedaría i a la menos 1 de u Seno de coseno de U. v, u Seno seno de v, de 0. Y ahora entra la i a la menos 1. La i a la menos 1, si es un punto x y 0, ¿qué me da? El x y. Sí. O sea que esto me da simplemente el punto u coseno de v, u seno de v. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que si tú llamas, dices, mira, voy a llamar a esta aplicación H, porque no quiero escribir tanto, ¿vale? H es una aplicación que va de U contenido en R2 en V contenido en R2. Eso no se me puede olvidar, ¿vale? La H va de un abierto U que está contenido en R2 en un abierto V contenido en R2. Es decir, que esto tengo que estudiar diferenciabilidad o regularidad de una función de varias variables reales. Por lo tanto, esto es lo que yo haría en el examen, ¿eh? Es decir, en el examen haría cuentas de este modo.
calculando esta composición para estudiar la regularidad. Por lo tanto, ¿quién sería la matriz de la H en un punto UV? Sería calcular las derivadas parciales de esto, ¿verdad? Sí. La derivada parcial de U coseno de V respecto de U me queda el coseno de V. La derivada parcial de U coseno de V respecto de V me quedaría menos U seno de V. Ahora aquí abajo me quedaría el seno de V y luego me quedaría el U coseno de V. Y entonces, ¿cuál es el determinante de H en un punto UV? Este por este me quedaría U coseno de V cuadrado, U coseno de V cuadrado me queda U, ¿verdad? Sí. Y que lo importante, que esto, ¿cómo es? Sí. Porque el U lo he tomado del cero abierto, ¿vale? Del cero abierto más infinito, por lo tanto en particular sé que la U es distinto de cero. Luego, la aplicación H es regular y esa es la definición de que la F sea regular. F es regular si esta aplicación de R2 en R2 o de subconjunto de R2 en subconjunto de R2 es regular. Es decir, luego F es regular. Y así lo haría en el examen. Este es el modo correcto de hacerlo todo, ¿vale? Tampoco es muy complicado porque siempre vas a trabajar con las cartas, una carta simple, vas a tener que calcular la inversa, es decir, no va a ser tan feo hacer todas estas cuentas, ¿vale? No. Y ahora que me van a pedir localmente isométrica, localmente conforme, localmente isoárea, ¿verdad? Y hacemos el mismo proceso. Vamos a calcular coeficientes métricos para lo cual ya tengo mis cartas. Tengo una carta de la m menos el 0 y tengo una carta de el pi menos el 0. Muy bien, entonces, por último, teníamos que la x de uv era el u coseno de v, el u seno de v, el u cuadrado partido de 2. La y de uv era el uv 0. Este es muy sencillito. Entonces, el x sub 1 de uv lo habíamos calculado y me quedaba el coseno de v, seno de v, u. Y el x sub 2 de uv me quedaba el menos u seno de v, el u coseno de v, 0. El i sub 1 de uv es el 1, 0, 0. El i2 de uv es el 0, 1, 0. ¿Vale? Entonces, para los coeficientes métricos tendríamos g sub 1, 1. ¿Quién sería el g1, 1? Multiplico, multiplico, me queda u cuadrado, u cuadrado. Y ahora este al cuadrado me queda u a la cuarta partido de 4. Ojo. El G12, que es lo mismo que el G21. El G11 sería X1, X1. Perdón, aquí me confundía. Sí, has mirado Porque la... he multiplicado, como los he escrito los tres, he multiplicado el de arriba. Sí. No, tengo que hacer con el de abajo. Me quedaría aquí 1 más u cuadrado. Vale. Ahora, el de abajo, ¿qué me va a quedar? Aquí me queda u seno coseno, cambiado de signo, u por 0, pues me quedan 0. Y por último, el G22, que me queda simplemente este y este al cuadrado, me va a quedar el u cuadrado, ¿vale? Cuando hacemos el H11, ¿qué me queda? Me queda simplemente 1, el... Uy, G no, sino H. El H12, que es lo mismo que el H21, me va a quedar 0. Y por último, el H22 me queda 1. ¿De acuerdo? Sí. Entonces vamos a estudiar las tres cosas que queremos estudiar. Tenemos aquí localmente
isométrico tenemos luego localmente conforme y tenemos localmente isoárea. ¿Vale? Hay una relación entre estos elementos, por eso lo voy a dividir así, que si es localmente isométrica y conforme, entonces me implica que es localmente isoárea. Perdón, que si es... he puesto la raya donde no era. Que si es localmente conforme y localmente isoárea, entonces localmente isométrica, ¿vale? Es decir, realmente tengo un sí, solo sí. Es decir, localmente isométrica, sí, solo sí, conforme más isoárea. ¿De acuerdo? No. Esa es la relación que conocemos. Es decir, si queremos le podemos poner aquí un 1, aquí un 2 y aquí un 3. Y lo que sabemos es que 1, sí, solo sí, 2 más 3. ¿Vale? No. Entonces, si yo estudio localmente conforme y localmente isométrica, en particular es localmente isométrica. ¿Vale? Pero bueno, vamos a estudiar las cosas. Entonces tenemos G sub 1, 1 igual a H1, 1. Si solo si 1 más U cuadrado coincide con 1. No puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la U... Esto me daría que U cuadrado vale 0, ¿verdad? Claro, no, y no puede tomar valor 0. Exactamente. No hace falta que estudie el resto, porque ya con que falle esto es suficiente. Entonces aquí, no. ¿Vale? Bueno, vamos a estudiar localmente conforme. Vamos a ver si G sub 1, 1 igual a lambda cuadrado por H1, 1. Es decir, que 1 más U cuadrado sea igual a lambda al cuadrado. Bueno, esto me está dando el valor de lambda, ¿verdad? Sí. Como sabemos que el lambda tiene que ser un elemento positivo, ¿cierto? ¿Eso qué me daría? Que lambda es la raíz positiva de 1 más. Exactamente. Es decir, esto me diría, bueno, pues que de momento yo podría tomar mi lambda, que formalmente puede depender de U y de V, no tiene por qué, aunque obviamente yo aquí veo que solo depende de U, ¿verdad? Pero podría depender de U y de V. Entonces, ¿qué tendría que estudiar? Que esto fuese precisamente, ¿quién? La raíz de... 1 más U cuadrado. Exactamente, la raíz del 1 más el U al cuadrado, ¿vale? Muy bien. Entonces, una vez que tengo esto, vamos con lo siguiente, ¿verdad? Porque, claro, esto me dice, bueno, esa existe, pero tengo que comprobar que se cumpla para todos los coeficientes. ¿Y quién sería el G sub 1, 2 igual al lambda al cuadrado del H1, 2? Claro, esto sin problema, ¿verdad? Porque era 0. Sí. Y lo mismo ocurre con el G de 2, 1 igual al lambda al cuadrado de H de 2, 1. ¿Y qué pasa con el G de 2, 2? Igual al lambda al cuadrado por el H de 2, 2. Eso sería, sí, solo sí, el G de 2, 2 que me había salido, U cuadrado, y el H de 2, 2, 1, ¿verdad? Entonces me queda que U cuadrado sea igual al lambda al cuadrado. Ah, y aquí tengo un problema, ¿verdad? Sí. Porque, obviamente, la función U cuadrado es distinto de 1 más U cuadrado. Por lo tanto, tampoco es localmente conforme. Ojo, yo sabía que como no era localmente isométrica, y esto es un sí solo sí, tiene que fallar alguna de estas dos cosas. Vale. Porque si las dos fuesen ciertas, entonces sería localmente isométrica. Y no puede ser porque hemos visto que no es localmente isométrica, ¿verdad? Sí. Pero si aquí hay una suma de dos condiciones, para que no se cumpla tiene que fallar al menos una. Que puede ser que falle las dos, pero no significa que tienen que fallar las dos. Ya hemos visto que falla localmente conforme.
Pero yo no puedo decir, como no era localmente isométrica, ni es conforme ni es isoárea. No, puedo decir que no es alguna de las dos. O las dos, pero no Vale. lo puedo afirmar. Tengo que calcularlo, ¿de acuerdo? Y entonces para Vale. ver si es localmente isoárea, ¿qué cuenta tengo que hacer? Tengo que estudiar qué Eh, pasa con el G de 1,1 por el G de 2,2 menos el G de 1,2 al cuadrado, ¿de acuerdo? sí. ¿Cuánto me quedaría esto? Me quedaría 1 más u cuadrado que multiplica a u cuadrado. ¿Y cuánto vale h de 1,1 por h de 2,2 menos h de 1,2 al cuadrado? Vale 1, ¿verdad? Sí. Entonces la pregunta, ¿las dos cantidades son iguales? Si igual es cero, sí. Claro, pero es que la 1 es 0. No. Es decir, aquí teníamos que ver si y solo si 1 más u cuadrado que multiplica a u cuadrado es igual a 1. Y esto es una contradicción, o sea, esto no puede ser cierto porque tiene que ser cierto para todos u y v. Y aquí tengo una ecuación que depende de u y de v, ¿verdad? Sí. Entonces, a lo mejor hay valores de u que la cumplen, porque esto es una ecuación de grado 4, ¿verdad? Es decir, tú tendrías que esto es simplemente u a la cuarta más u cuadrado menos 1 igual a 0. Ecuación bicuadrada, la puedo resolver, me pueden salir 0, 4 soluciones, 3, 1, depende, ¿verdad? Pero eso me Sí. va a dar únicamente los valores de u y v donde eso se cumple, ¿verdad? Ujú. Pero tiene que ser cierto siempre, no solo para un valor de u y de v, sino para todos. Luego, si solo se cumple para unos, no puede ser cierto, ¿verdad? No. Por lo tanto, tampoco es isoárea. O sea que resulta que aquí hemos obtenido una función, o bueno, nos han dado una función más que hemos obtenido, que es biyectiva, es diferenciable y es regular, pero ni es localmente isométrica, ni es localmente conforme, ni es localmente isoárea. Vale. No pasa nada, ¿vale? Es decir, la tenemos y ya está, hemos comprobado las cosas que teníamos que comprobar.